Desde que tengo uso de razón, yo he escuchado que México vive en crisis y que en México ahí viene una devaluación y otra devaluación. Y bueno, buscándole algunos datos pequeños, me doy cuenta de que México ha estado en crisis muchísimo tiempo. Desde antes que naciera mi abuelo hay devaluaciones y crisis en México. Y bueno, pero ¿qué es una devaluación? ¿Cómo se genera? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué pedo con las devaluaciones? Recordemos que la moneda, el papel moneda, el metal de las monedas no tiene valor por sí mismos. Representan el valor, la riqueza que tiene un país. El Banco Central de cada país es el que respalda el valor de su moneda y la respalda con la riqueza que tenga cada país. Por eso un dólar no vale lo mismo que un peso mexicano, que una libra esterlina, que un yen, que un kroner, que el euro, por ejemplo. O sea, no valen lo mismo, depende de lo que respalde a dicha moneda. ¿Cómo se generan las devaluaciones? ¿Por qué México ha tenido devaluaciones? Bueno, de manera interna se pueden generar porque se imprime mucho dinero, se hace mucho dinero, mucho circulante, y la riqueza del país no crece. No se genera riqueza en el país, entonces el Banco Central no puede respaldar todo ese dinero que anda circulando y pues hace que valga menos. Mientras más dinero y menos respaldo, hay menos valor para la moneda. Ahora, actualmente ya también la especulación respalda el valor de la moneda. O sea, ¿qué valor le da a la gente? ¿Qué valor tiene en el mundo? Pero bueno, número dos, porque baje la cotización de la moneda, o sea que no quieran comprar el peso mexicano, que extranjeros no quieran comprar el peso mexicano, la baja de la demanda. Por ejemplo, en otros países hay mucha demanda de dólares y por eso el dólar no baja de precio. Y también el aumento de la demanda en el país de monedas extranjeras. O sea, en México si quieren comprar muchos dólares, devalúan al mismo peso mexicano. De manera internacional también el contexto internacional tiene que ver con las devaluaciones. Es muy famosa esa frase de que, híjole, es que la balanza comercial, hubo un déficit, dicen, en la balanza comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que las importaciones son menores que las exportaciones. Las importaciones son mayores, que las exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el país en general, México, gasta más en comprar productos extranjeros, en comprar ya sea frutas, verduras, zapatos, lo que sea de productos extranjeros, gasta más a lo que recibe por vender sus productos. Entonces, cuando hay muchísima diferencia en esa cantidad, se dice que hay un déficit en la balanza comercial y genera una devaluación. Por la desconfianza también de la economía, de los momentos sociales que puede vivir un país, de la estabilidad cuando hay guerras, etcétera, hace que provoca que las inversiones que son potenciales en un país, alguien que puede venir a invertir en México, a poner una fábrica, a poner lo que sea, pues ya no lo haga, y eso también puede generar una devaluación. Y por último, pues la inversión extranjera que ya esté en México se vaya y retiren su capital, por lo mismo, por guerras, por una desestabilidad política, social, también genera devaluaciones. ¿Cuáles han sido las devaluaciones más importantes o más recordadas en México? Quiero platicarles de algunas. Empezamos con la devaluación de Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán, que fue presidente de México de 1946 a 1952. Como referencia tenemos al dólar, que valía 5 pesos con 74 centavos y al final del sexenio valía 8.60. En este sexenio pues se pidieron muchísimos préstamos al exterior para modernizar México, para terminar de construir muchísima infraestructura que se había destruido en la revolución, y eso generó que el Banco Central no pudiera respaldar el recurso y bueno, genera una devaluación en el peso mexicano, ya lo vimos. Después, Adolfo Ruiz Cortines, que fue presidente de 1952 a 1958, él devaluó el peso a propósito. Es una de las devaluaciones recordadas porque fue una devaluación buena, dicen. Devaluó el peso para provocar que las importaciones subieran de precio y la gente prefiriera comprar lo local. Y fue un periodo en el que muchas empresas mexicanas crecieron muchísimo, de calzado, de motores, de vehículos y de muchísimas cosas. Entonces fue una devaluación que dio estabilidad a México por 22 años.
el valor del dólar llegó a 12 pesos y así se mantuvo hasta 1976, final del sexenio de Luis Echeverría Álvarez y principio de José López Portillo, que a estos cuates se les ocurre estatizar la banca. O sea, volver a toda la banca, a todos los bancos del Estado mexicano. Y expropiaron más de 6,000 millones de dólares, lo cual no le gustó a los empresarios extranjeros y se llevaron su capital. Lo que no pudieron expropiar se lo llevaron por completo, provocaron una fuga de capital enorme. Y bueno, ellos confiados porque se había encontrado un pozo petrolero enorme, Cantarell en Campeche, y el precio del petróleo estaba por las nubes. Pero ¿qué creen? El precio del petróleo es fluctuante y no lo determina México, lo determina una comisión mundial, y bajó muchísimo el valor del petróleo y generó inflaciones de 1,000, de 1,500, de 2,000%, y es cuando el peso de 57 pesos que había llegado subió hasta 2,289. Fue un sexenio gris, le llaman él, de Miguel de la Madrid. El peso se devaluó muchísimo, fue terrible esa devaluación. Sin embargo, los sueldos, los salarios también subieron, no lo mismo, pero sí subieron muchísimo. Si no, de veras hubiera sido el acabose. Sí lograron subir muchísimo. Yo recuerdo en la primaria, que estudié en los 80s, a mí me daban una moneda de 500 pesos. Una moneda de 500 pesos que tenía Francisco y Madero en la imagen, y con eso yo me compraba unas empanadas, un refresco, una sabrita. Y bueno, viene el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en el que de manera artificial se mantuvo el valor del peso en los 2,289. Se mantuvo de manera artificial. El plan de Carlos Salinas de Gortari era que con el Tratado de Libre Comercio iba a venir muchísima inversión extranjera y iba a subir la economía, y aquí no ha pasado nada. Pero en el último año de gobierno de Salinas, en 1994, pues asesinaron a Colosio, asesinaron a Ruiz Massieu, vino el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en fin, muchísimas cuestiones sociales que hicieron que hubiera mucha desconfianza en las inversiones, y no se dio esa inversión, por lo que al terminar ese sexenio, el precio del dólar iba a llegar a su precio normal, al precio real que iba a tener, y eso iba a provocar una devaluación. Ahí es donde entra Ernesto Zedillo también, en el que se dice, se recuerda el famosísimo error de diciembre, en el que en cuanto toma la presidencia, llama a sus cuates empresarios y les dice: va a haber una devaluación, así que aguántese tantito. Estos cuates se agarraron y se llevaron su dinero de México, y eso provocó una devaluación muchísimo más grande. Y bueno, el peso pasó de 2,000 a 3,000 y a 9,000 pesos. Recordemos que aquí se le quitaron 3 ceros al peso, se le quitaron de 9,000, pasó a 9 pesos. Muy brillante Carlos Salinas de Gortari al prever esto, pues 10,000 pesos por un dólar iba a ser escándalo mundial, iba a ser un escándalo en todo el planeta. Entonces creó una campaña en 1994, recuérdenlo ustedes por favor, en la que se le quitan 3 ceros al peso. De tener en la calle un billete de 1,000 y comprar 2, 3 sabritas y refrescos, se pasó al billete de 1 peso y a la moneda de 1 peso. Les recuerdo que me daban 500 pesos de gasto en la primaria, pues se volvieron 50 centavos. Con 50 centavos podías comprar lo que te dije hace rato: una sabrita, un refresco y unas empanadas para pasarla en la primaria. De ahí vinieron los sexenios de los panistas, y de alguna manera no hubo tanta devaluación. De los 9, 10 pesos que terminó en el sexenio de Zedillo, pues se mantuvo hasta los 12 pesos, hasta el 2012. Y en este sexenio del presidente más guapo de México, pues ya llegamos a los 20 pesos. Aquí nos podemos dar cuenta de cómo, pues desde hace muchísimo tiempo, el peso mexicano ha tenido una trayectoria hacia abajo, y no hemos podido tener un presidente que logre entender el contexto internacional y aprovecharlo para lograr estabilizar todo este movimiento y echarlo para arriba, y que la economía crezca. En contrario, dicen que Porfirio Díaz logró eso en 30 años, pero bueno, esos análisis se los dejo a ustedes. Mi nombre es Jorge Gómez. Evoluciona tus ideas.